Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Etos Universitario con Trilce Ovilla, espacio de reflexión, diálogo y propuestas, donde se viven los valores y se crea una comunidad crítica, pensante e incluyente. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz día, feliz miércoles. ¿Cómo están? Espero que toda la gente que nos esté escuchando se encuentre bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy nuevo, del cual no había escuchado mucho. Y tenemos a nuestra gran experta que nos va a hablar de este tema, quien es la maestra Angélica Cuevas. ¿Cómo está, maestra Angélica? Muchas gracias, muy contenta por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber venido. El día de hoy el tema es ciudadanía mundial. Vamos a reflexionar un poco sobre este concepto, lo que tengamos que aprender. Primero que nada, para la gente que no sabe del término, nos gustaría que les explicara, maestra Angélica, ¿qué significa ciudadanía mundial? Pues muchas gracias a todos. Voy a intentar ser muy precisa para no cometer ningún tema muy técnico y que todo mundo podamos tener una mejor idea. Un ciudadano del mundo es una persona que se considera parte de la comunidad global, pero que prioriza cuestiones por encima de la nacionalidad. Nunca tendría que ser pensado como que se aleja de su nacionalidad, sino más bien que piensa en un tema global en donde se hace responsable y se hace parte de un todo. Tiene que ver con un tema de conciencia global, con interconexión, con temas locales e internacionales, responsabilidad social, incluso hasta ambiental. Perfecto. Muchas gracias, maestra Angélica. Este concepto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Mira, el concepto, digamos, como lo conocemos ahora, tiene que ver con cuestiones de conciencia global actuales en donde la ONU está involucrado. Pero si nosotros pensáramos en algún antecedente, podríamos hablar de Diógenes, en donde en algún momento le preguntan, oye, ¿y de dónde vienes? Y él dice, es que soy cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, de ahí se retoma esta idea como un tema que pertenece a todos y no a un lugar en específico, ¿no? Sí, suena muy bien. De hecho, considero que sería no negar las raíces, ¿no? Así como menciona las culturas o las identidades nacionales, sino todo lo contrario. Y ya que estamos hablando de esto, maestra, ¿cuáles serían las características de este ciudadano del mundo? Mira, en realidad todos podríamos ser ciudadanos del mundo siempre y cuando tendremos conciencia a nivel, digamos, no solo del actuar, sino intelectual de los problemas que existen a nivel mundial. Eso hace necesario tener una perspectiva global, es decir, no nada más tu entorno inmediato, sino reconocer que lo que sucede a nivel local tiene una repercusión a nivel mundial. Por ejemplo, tú dirías, pues tiro basura en la calle y pues, nada más aquí queda y pues a lo mejor mi calle está muy cochina, pero pues no hay ninguna otra persona que se queje. Bueno, el tema no es solamente local, sino que la acumulación de esas acciones pueden tener una repercusión a nivel mundial. Y entonces, dimensionar que el actuar de las personas no se limita en un tema local, hace que tú puedas tener una perspectiva global. También tiene que ver con un tema de conciencia e interdependencia. Si bien es cierto, cada persona somos independientes en el actuar, también es cierto que nuestro actuar tiene consecuencias que se relacionan con el actuar de las otras demás personas. Sucede que a lo mejor para ti es un tema muy sencillo tirar basura en la calle, pero si otra persona lo hace, esta serie de consecuencias generan un problema más grande.
Y al mismo tiempo, si hacemos el ejercicio a la inversa, si yo me preocupo por la limpieza de la zona donde vivo, tiene una repercusión también, no solo a nivel local, no solo se ve bonito y limpio, sino que en otro panorama más amplio también tiene conexión. Entonces, es identificar que las acciones que hacemos puedes hacerlo de manera individual, independiente, pero que a su vez tienen conexión con otras más. Es lo mejor el ejemplo de interdependencia lo vemos en los derechos humanos. La interdependencia tiene que ver con este estudio individual que tienes de un ejercicio, una prerrogativa, pero que a su vez se asume parte de otro. Siempre les digo un ejemplo muy exagerado que puede dimensionarse es, a ver, tú puedes hablar de libertad sin vida, pues no, puedo estudiarlo de manera individual, pero no puede existir libertad si no tienes vida. Y al revés, dice, maestra, es que eso sí se puede. No, a ver, es que tampoco está permitido, son independientes, pero interdependientes también en el sentido del vínculo con el otro. Tienes también un tema de responsabilidad social. No es solo pensar en ti, sino pensar en un tema global. La pobreza, la contaminación, un tema de a lo mejor de injusticia, alimentación. Entonces tú dirías, ¿y a mí qué me importa la pobreza de otro país? No, claro que te importa, porque todos estamos vinculados. A lo mejor algunos estados producen alimentos y esos alimentos provocan un daño ambiental y después estos a lo mejor campos donde se producían pues ya no van a producir y a la larga o al corto, mediano o largo plazo también te vas a ver afectado. Tiene también que ver con un tema de promoción de valores universales. Aquí tendremos que traer el documento, digamos, reconocido no nada más por el tema jurídico, sino incluso moral, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay valores recurrentes que podemos aplicar en todos lados. Por ejemplo, el respeto. Eso debe de existir en todos. La libertad, la justicia, la honestidad, la solidaridad, este trabajo que tenemos que tener con el otro, la igualdad, la responsabilidad y, por supuesto, la paz. Sí, claro. Y además, como menciona, vivimos en un contexto global donde justamente las decisiones tomadas en un país pueden transformar la vida de personas que están ubicadas a miles de kilómetros, ¿no? A mí se me ocurre esto de la pandemia, con la crisis climática, con los movimientos migratorios, con la revolución digital también y con los retos que enfrentamos con estas democracias contemporáneas. Estos desafíos nos recuerdan algo esencial, que justo como menciona, nuestro destino está entrelazado o interconectado. Y bueno, y es que además, Sara, sí, diga. te quiero, ya que lo pones en esa perspectiva, ahora con medios de comunicación es muy sencillo enterarnos de lo que sucede en Japón en este momento y eso hace más fácil la comunicación y el conocimiento de lo que sucede en otros lugares. A lo mejor si pensamos hace 50 años en lo que llegaban las noticias de Europa, pues decías, híjole, pues qué grave y ya lo habían, entre comillas, atendido, ¿no? Pero ahora es de manera inmediata, entonces de pronto estas distancias se vuelven cortas. Esta distancia en el conocimiento es corta y también el alcance que tienen los medios de comunicación hacen que el conocimiento también tenga de alguna manera una secuela que pueda funcionar, ¿no? A lo mejor en algún lugar preocupados por un tema de, a lo mejor abastecimiento de agua, se les ocurre alguna cosa que dices, bueno, esto también se puede hacer aquí y ya no tienes que esperar a que entonces a lo mejor por puro coincidencia alguna persona se entere y diga, bueno, eso también funciona en México, ¿no? Cosas tan simples, incluso por ejemplo el calzado, lo hemos visto, ¿no? Que de pronto dicen, es que utilizaron materiales reciclables para atender a esta comunidad, pero ya no lo vemos tan lejano. Sí, justo.
Y además, como menciona, esto implica que si somos ciudadanos o ciudadanas del mundo, también implica la responsabilidad y en específico la responsabilidad ética de reconocer la dignidad humana en todas las expresiones, ¿no? Entonces implica saber que ninguna persona justamente su vida vale menos que otra y que la injusticia en cualquier parte del planeta debe importarnos. Y bueno, hablando sobre eso y sobre este tema, me gustaría saber quién actualmente promueve este concepto del ciudadano del mundo, maestra Angélica. Mira, voy a retomar una idea que es muy importante y que a veces nosotros en un tema de obviedad lo dejamos, la dignidad de las personas. Eso creo que es lo más importante. El bien jurídico tutelado de los derechos humanos es la dignidad humana, no es la vida, no es la libertad, esos son las derivaciones, pero el bien jurídico tutelado de los derechos humanos es la dignidad humana, es lo que te hace persona y lo que te hace valor en igualdad de todas las personas que habitamos en este mundo, ¿no? Pareciera un tema muy obvio, pero no es tan obvio, no es tan obvio en el sentido de incluso ejemplos exagerados que alguna vez hacen. Dice, es que, por ejemplo, las personas en reclusión no merecen un trato digno. No, claro que lo merecen, porque son personas. No estoy diciendo que requieren atención con privilegios, pero tampoco los puedes tratar alejados de una idea de persona. Si están en reclusión, están cumpliendo una sanción que el Estado impuso por una conducta que estaba regulada. Pero no tendrías que adicionar algo extra, ¿no? O no tendrías que inventarte algo más. El hecho de que existas también y que te respeten cuando vas caminando por la calle, sea hombre, sea mujer, sea con independencia de la preferencia sexual o la condición económica, es lo que te hace digno de respeto al ser persona, nada más. Y esa preocupación, si tú la pones en una perspectiva, la recoge la ONU. La ONU como este gran organismo mundial en donde los esfuerzos a nivel moral, jurídico, colectivo, se hacen patentes, pues es que si lo ponemos, insisto, en contexto, pues casi se acaba el mundo. Entonces, el ejercicio que hicieron de reflexión lo hicieron a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Actualmente, la ONU promueve la ciudadanía mundial como un concepto en el que las personas se sientan parte de una comunidad humana más amplia, alejada de la nacionalidad sin desconocerla y en el entendido que no implica un estatus legal digamos, de privilegio. No es un pasaporte especial, no es una estrellita que te colocas y que andas presumiendo de yo soy aquí ciudadano del mundo, sino más bien es una conciencia que adquieres respecto de los desafíos globales. Es una conciencia que adquieres respecto de la pobreza. Y no es, insisto, pobreza en donde te ponen imágenes de niños digamos, en algunas localidades, pues en temas de hambruna grave y entonces tú te pongas a llorar. No, es tú como persona, ¿qué es lo que contribuyes? ¿Qué acción en lo individual puede abonar en lo colectivo? Entonces, esta responsabilidad del bien común a nivel global lo hace la ONU. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, estas características que yo te había mencionado al inicio, vuelve a retomarlas y dice, bueno, sí, conciencia global, pero con acción responsable. Es decir, sí tienes que tener en cuenta que existe el problema, pero ¿qué estás haciendo tú? Y a lo mejor nos recordamos, algunos que tenemos un poquito más de años, comerciales donde, oye, báñate en 5 minutos, no necesitas media hora para bañarte, porque te bañas diario. Y pues, ¿por qué? Pues si yo pago mi agua, yo pago mi gas, no afecto a nadie. No es que si afectas a otro alguien, porque el desperdicio del agua implica un impacto global. Hubo una época donde, a lo mejor hace unos 20 años, instituciones regalaban una especie de relojes de arena
que tenían exactamente 3 minutos. Entonces lo pegabas en el baño, le dabas vuelta y ese era el tiempo en el que te tenías que bañar, porque en realidad no solamente era un beneficio tuyo, pues pagas menos agua, pagas menos gas, sino que también tenía un impacto a nivel mundial. Esta conciencia no se adquiere si tú no tienes en cuenta al otro. No es, insisto, que tú veas una foto en situaciones y te pongas a llorar, sino a ver, ¿qué es lo que hago yo para que entonces pueda funcionar? Y dejar de lado este argumento, dice, pues es que estos lo hacen porque yo no. Bueno, es que tú no tendrías que decir, porque el otro se baña media hora, pues yo voy a bañar 31 minutos, ¿no? Más bien es la acción con conciencia global. Y además también en el entendido que cada porción del mundo, cada población del mundo tenemos valores y principios diversos. Es decir, a lo mejor en nuestro caso el baño es muy importante y a lo mejor en otra parte del mundo no lo es. Y entonces, a lo mejor esa otra parte del mundo te dice, pues yo sí cuido el agua porque yo no me baño diario, ¿no? Bueno, ¿qué haces tú que sí puede tener una repercusión? O a lo mejor decir, por ejemplo, el consumo de alimentos tiene una repercusión en contaminación. El desperdicio de los mismos también la tiene. Y entonces, de pronto, si a lo mejor tú vas al súper y compras, no sé, 1 kilo de jitomates, el hecho de que no consumas la totalidad y tires medio kilo porque se te olvidó, porque algo sucedió que no los utilizaste, que ya no son propios para el consumo, genera un tema de impacto global, porque no nada más es la producción que se tira, sino ese desperdicio que se hace. Entonces, la conciencia con acción tendría que ser, bueno, si yo ya me percaté que no consumo 1 kilo, lo tendré que ser a medio kilo. Que incluso, si lo vemos en perspectiva, tienes un beneficio de carácter individual, porque también el desperdicio hace también un ahorro contigo, ¿no? Entonces, la ONU intenta hacerlo y se hace a través de pláticas, de concientizar a las personas que por muy pequeña que sea la acción, tiene un impacto, cualquiera que sea, ¿no? Sí, definitivamente. Esto que nos menciona la maestra Angélica es muy importante porque la ciudadanía mundial no solo se debería limitar a la identidad simbólica que tiene, sino de ejercer a través de las decisiones cotidianas, como bien nos dijo la maestra, de lo que consumimos, lo que compartimos. Me viene a la mente ahorita que mencionas que menciona lo de la comida, que también ya la gente pide mucho por internet y los empaques que vienen son excesivos. Entonces, es parte de estas responsabilidades de los ciudadanos mundiales de tener estas, valga la redundancia, Acciones. responsabilidades, acciones, y ver cómo tratamos también a quienes son diferentes. Hay que usar, como bien dice la maestra, nuestra voz en espacios públicos, porque cada acción puede ser una contribución, o sea, no quedarse nada más con lo simbólico, sino con las contribuciones que son más en acción. Y ya que estábamos hablando de esto, maestra Angélica, nos mencionaba hace un rato algo sobre la Agenda 2030, ¿verdad? Sí, mira, Dígame. quizás aquí una aclaración importante es, no quiere decir que la idea de ciudadanía mundial que adquiere la ONU, digamos, es de muy reciente creación. Se toma una idea de hace mucho tiempo, pero que se ejemplifica en acciones concretas. Uno de los ejemplos en donde tú lo puedes identificar es en la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción global que se generó hace 10 años, ¿no? Como 15 años. No, para cumplir en 15 años. Es decir, sale en 2015 para, digamos, hacer conciencia o cambios en el 2030. Por eso es Agenda 2030, en el 2030. Se hace con la colaboración de los 193 países que conforman la ONU y establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Vieron
cuáles eran las problemáticas que existían y establecieron un objetivo y diversas metas que cumplir. La Agenda 2030 tiene métrica, es decir, te dice la meta y cómo debes de medir la meta. Y entonces, por ejemplo, te dice, hace ratito estábamos viendo tema de pobreza. ¿Qué se requiere? Bueno, a ver, ¿cómo vas a medir qué tanto tú pudiste hacer menor el grado de pobreza en el mundo? Entonces, en estos 17 objetivos encontramos ciudadanía mundial en el cuarto, que te lo voy a leer, dice, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. A lo mejor dices, Ari, ¿qué tiene que ver la educación con la ciudadanía mundial? Bueno, es que es el primer punto y se establece como dentro de una meta en donde tú puedes generar un cambio. Cuando la gente adquiere o se posibilita el conocimiento, tienes una mejor comprensión. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú dirías, en cuestiones de moda, ahora me voy de moda, con respeto de cada una de las decisiones que tomes alimenticias, ¿no? Ahora ya no voy a comer carne, ¿no? ¿Por qué? Porque mi huella de carbono es muy alta. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cuál es la huella de carbono? Bueno, es que para comer a lo mejor un bistec, tengo un animal que alimento, un animal que contamina biológicamente, pero contamina. Cuando yo lo llevo al matadero, tengo otra contaminación. Cuando yo lo traslado, el traslado tiene otro impacto. Cuando yo lo congelo, tiene otro impacto. Cuando llega a mi casa, otra huella de carbono. Cuando lo cocino y a lo mejor lo como, pero la mitad lo desperdicio, tiene una huella de carbono muy alta. Pero habría que tener cuidado, porque ahora hay alimentos, digamos, que se hicieron muy famosos y que consumen en un tema, no sé si la palabra correcta es vegano, que en la producción genera más daño. Por ejemplo, hay alimentos que al momento del cultivo dejan infértil los campos. Y tú dirías, bueno, pero me ahorré toda la huella de carbono. Bueno, sí, pero ese campo en lo particular deja de ser un campo para producción de algún grano a lo mejor. Y entonces eso lo vemos en un tema de educación, de conocimiento. Si tú entonces empiezas a hacer conciencia, si tú eres vegano, a lo mejor sí no optas por comer carne, pero buscas otro alimento que tenga un impacto menor. ¿Por qué? Porque haces una conciencia global y a lo mejor dices, este alimento, este grano, ya no lo voy a consumir porque genera un daño mayor. Yo no como carne, estoy contenta de no comer carne, de comer este otro grano, pero mi parte individual hace que tenga una repercusión más grave. Porque en términos reales, pues a lo mejor la huella de carbono puedes tú ponderar si te sigues comiendo la carne o dejar todo un campo de plantación infértil. Luego, hay granos que consumen mucha agua. Y entonces, ¿eso cómo? Pues sí, eso también tendrías que hacer conciencia. Por ejemplo, la soya consume muchísima agua. Entonces, de vez en cuando sí, pero entonces si la vas a adquirir hay que cuidarla, hay que consumirla adecuadamente. Es que es muy barata, pues ahí está lo grave. Como es muy barata, no están haciendo un equilibrio adecuado, a lo mejor con el abastecimiento hidráulico, ¿no? Entonces, más bien hídrico. Entonces, esos puntos son los que se pueden adquirir a través de estos objetivos, que dichos objetivos a su vez están también vinculados. No podrías hablar de otro objetivo, por ejemplo, la pobreza, alejado de un tema de educación. No podrías ver un tema de injusticia alejado de un tema de educación. Y no es que seamos universitarios y queramos defenderlo solo por el hecho de ser universitarios, sino más bien
tener muy claro que la educación hace un cambio radical en el comportamiento y en las acciones, y la educación también va avanzando. Entonces, tú no podrías decir que el conocimiento ahora es menor, al contrario. A lo mejor en otras épocas, por ejemplo, se me ocurre derechos humanos de niños o los derechos de los niños. Antes las infancias no eran muy visibles, hoy son muy importantes. Y entonces, de pronto, tú dirías, hace 60 años, a los niños en la escuela los educaban aventándoles un borrador. Hoy sabemos que está mal. Y no quiere decir que antes lo hicieran con mucho gusto, sino no se conocía el impacto. Hoy sabemos que tenemos que educar con otras competencias y con otros, digamos, parámetros. Entonces, hay que tener la justa medida y eso solamente se da en función de la evolución que puede tener la educación. Ahora, ¿cuál es la base normativa? La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, en el que, si bien es cierto, no son vinculantes, son de tanto peso moral que las adquieres como jurídicamente como vinculantes, es decir, te obligas al cumplimiento en función del grado de importancia que tiene el documento. Hoy no podríamos hablar acerca de, no es importante la libertad, porque, ¿cómo por qué no? Claro que era importante. Y entonces, no necesitas un documento que te obligue a respetar la libertad en el entendido que tú sabes que es muy importante. Entonces, la declaración, aunque no es vinculante, se cumple por el peso moral que tenemos. Ahora, la Agenda 2030 tiene como 5 claves importantes. La primera es las personas, ¿no? O sea, los puntos relevantes son las personas, el mundo o el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Actualmente estamos viendo muchos ejercicios de cultura de la paz. Bueno, no es fortuito, sino los escenarios se van enfocando, se van perfilando a este tipo de trabajo en el que ya la ciudadanía no puede ser solo la mexicana, no solo la canadiense porque está cerca, sino tendrías que pensar en un tema global. Sí, y eso que que mencionaba hace un momento sobre la huella de carbono, yo también lo relaciono con la responsabilidad que tenemos de ser empáticos con las personas que nos rodean, ¿no? Comprender nuestras historias y comprender que pueden ser distintas, pero siempre nuestras aspiraciones van a ser compartidas, como bien lo mencionaba, ¿no? La seguridad, la dignidad, las oportunidades, la libertad, y que solo es posible avanzar cuando entendamos que no estamos caminando solos o que no vamos solos, que formamos parte de un tejido global que se fortalece con lo que mencionaba justamente la solidaridad, perdón, y el respeto. Y lo de la educación, el conocimiento se me hace también algo muy importante porque en los espacios, en las aulas, en los espacios de trabajo, en las comunidades, en las instituciones, la ciudadanía mundial nos invita, ¿no? A cultivar, como bien dice usted, este pensamiento más amplio, más flexible, sobre todo considero que un pensamiento más colaborativo, porque nos invita pues a dialogar, a escuchar, a construir, donde otros prefieren, digámoslo así, levantar muros, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea de que una de las responsabilidades del ciudadano mundial sea la del conocimiento. Y bueno, ya que estamos hablando de estos valores, quisiera preguntarle, maestra, ¿cuáles son estos valores que promueve la ONU? Sí, mira, aquí también de- eh, habría que hacer conciencia en el sentido de cuando hablas a lo mejor de un tema de migración, tú dirías, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? No, es que te importa mucho porque tiene repercusiones en todo sentido. No solamente es que te levanten un muro, sino que tenemos vínculos que hacen indiscutible la relación que tenemos con las personas. A veces las críticas egoístas donde dicen, sí, pero es que vienen, invaden mi lugar donde yo vivo o las acciones que tienen son de determinada manera y me están perjudicando. También es cierto que si nosotros echamos la mirada para atrás, muchos venimos de tradición migrante.
Entonces, no es adecuado una crítica de esa manera, sino más bien cómo lo solucionamos. Te prometo que la gente no sería migrante si tuviera todo resuelto en sus lugares de origen. La gente no sale de su casa cuando está cómoda. La gente sale a buscar una oportunidad para seguir viviendo y vivir de la mejor manera, tanto ellos o sus familiares. Si vivieran muy tranquilamente, te prometo que no habría ese problema, pero tendrías tú que hacerlo de fondo y ese es el gran reto. No lo puedes hacer de manera individual, requieres del otro. Y entonces, si tú de pronto tienes un tema de inseguridad, no solamente el Estado, digamos, a nivel local tendría que atenderlo, sino que ya ahora por el tema de las comunicaciones requieres del otro. ¿Y eso cómo lo haces? Pues a través de cimientos sólidos. Ahora, hay cuestiones que son, como nosotros lo decimos, universales, valores que se entienden aquí y en todos lados del mundo, con independencia incluso de la tradición jurídica que podamos tener. Si nosotros hablamos de paz, pues todos lugares vamos a entender como un tema donde no existen conflictos, ¿no? No conflictos, digamos, bélicos. Es decir, conflictos siempre van a existir en la sociedad. La cuestión es cómo los atendemos, que estos conflictos no trasciendan, que se entienda que pueden existir soluciones que se dan en torno de las situaciones particulares de cada estado. Podemos hablar en todos lugares de igualdad, porque las personas somos iguales sin importar la nacionalidad, sin importar la situación económica. Oigan, es que entonces, maestra, lo que está diciendo es equivocado, porque todavía existen ejemplos de discriminación. Bueno, es que no estamos diciendo que no existan, sino que tendremos que hacer acciones que permitan bajar el grado de desigualdad. Entonces, por ejemplo, se me ocurre un programa que creo que actualmente existe en algunas zonas escolares, en donde decía, bueno, es que tenemos mucha deserción escolar. Muy bien, ¿y por qué se da? No, pues porque a lo mejor no tienen alimentos. Y entonces empiezas a revisar las situaciones particulares y los niños son enviados a las escuelas sin ningún tipo de alimento. ¿Qué provoca en el estudiante? Pues que no adquiere el conocimiento de manera adecuada, porque funcionalmente su cuerpo o físicamente su cuerpo no tiene los elementos necesarios, entiéndase nutrientes. Si tú agarras y platicas con la familia, pues te das cuenta que la situación económica no les permite proporcionar este tipo de alimentos. Y entonces lo que provoca es que no estudian o no terminan estudios y entonces las posibilidades de un trabajo mejor para mejorar la calidad de vida, pues también son bajas o escasas. No quiere decir que es regla, pero es la generalidad. Y de pronto, pues te das cuenta que el problema es el origen. ¿Qué hizo el programa? Dice, bueno, les doy los alimentos básicos. La crítica dicen, ay, es que solo es una lechita o una alegría y una fruta. Pues te quiero decir que eso hace la diferencia, porque ni siquiera ni la lechita, ni la alegría, ni la fruta. Pero tú posibilitas que el alumno tenga un mejor rendimiento y al tener un mejor rendimiento tienen una posibilidad de tener una mayor educación y una mejor calidad de vida. Pero si no lo te ves en un tema, digamos, global o panorámico, mejor dicho, panorámico, pues caes en esto. Y tú dirías, bueno, pero es que esto es local, no, pues no es local, porque a lo mejor la familia se fue el papá generalmente de jornalero y quien sostiene la economía es la mamá. Y entonces ahí ya ves un tema de migración. Insisto, no es solamente ver la acción de carácter individual, sino en lo global. También hay que tener cuidado. Es que lo que yo hago no se va a ver. No, sí se va a ver. No lo quieras ver como un tema, de impacto único, sino la suma de pequeños esfuerzos hacen la diferencia.
Cuando vemos estos temas en estudio, siempre nos cuentan, eh, pues sí, una historia, dicen que había un incendio en el bosque, entonces estaban todos los animales corriendo para todos lados porque el bosque se estaba quemando. Y entonces, ves al elefante correr, a la jirafa a correr, a todo mundo correr y nadie hacer nada. Y alguien se detiene y ven a un pajarito que agarra un poquito de agua y va y se lo echa al incendio. Y llega otro animal y se empieza a burlar. ¿Y tú piensas que porque tú llevas ese poquito de agua vas a apagar el incendio? Y el pajarito, en lugar de enojarse, dijo algo muy cierto: "Pues es que no es que yo apague el incendio, pero hago lo que me corresponde". Entonces, si todo mundo entendemos de hacer acciones de lo que nos corresponde, el esfuerzo de ese pajarito podría ser también el del elefante y también el de la jirafa, en donde todos abonamos y posiblemente, porque no es un tema de certezas, pero posibilita que el incendio se apague. Los temas que se atienden en la Agenda 2030 tienen a esta tendencia. Si bien es cierto, el esfuerzo es mucho, pero de carácter individual puedes afectar a la colectividad en de manera positiva. Las afectaciones que surgen en un tema egoísta, en un tema solamente de, a lo mejor, nacional, locales como nacionalidad o como Estado, hacen que los problemas globales sean muchos, ¿no? Entonces, a lo mejor países muy consumistas dicen: "A mí qué me importa, dinero y pues ahí va el desecho". Sí, pero quien te produce es un país a lo mejor tercermundista, en donde tú lo estás afectando y después ni siquiera vas a tener ese insumo que ahora te estás desechando. Entonces, si no se atiende esta visión, pues difícilmente puedes atender los temas mundiales. Esa Agenda 2030, eso está enfocado a las personas en un entorno mundial, al planeta en el entendido del lugar donde vivimos, de la prosperidad en el que todos nos va mejor si entonces todos estamos mejor, de la paz, porque la paz también tiene una afectación. Si dos países se van a guerra y uno de los países a lo mejor te abastece gas, pues tú tampoco vas a tener insumo, aunque no estés involucrado directamente en el conflicto bélico, ¿no? Y también un tema de alianzas, ¿no? Bueno, a lo mejor habrá un estado que le va muy bien y a otro estado que no tanto, y dices, bueno, ¿qué te parece que hacemos estos o estos otros arreglos? Con independencia de la crítica que puede existir, ¿no? Porque hay acciones que luego dicen, es que está pagando a países tercermundistas. Pues probablemente, pero se tendrían que atender. Y si esa no es la solución, tendríamos que pensar todos en una solución más adecuada, porque tampoco se vale decir, pues entonces ya no hacemos nada. Definitivamente, maestra. Ay, nos quedan poquitos minutitos, pero el tema está muy interesante. Esto de marcar la diferencia en las decisiones importa. Maestra, le voy a pedir, por favor, que nos dé sus últimas anotaciones. Y antes de eso, agradecerle por haber llegado, haber participado, tener el honor de haberle entrevistado en este tema tan interesante y con muchas directrices, que estaría padre volver a hablarlo en algún otro momento. Entonces, adelante, le quedan todavía unos 4 o 5 minutitos para lo que quiera decir. Muchas gracias, Sara. Yo quiero reconocer en este punto que los alumnos y las generaciones actualmente sí son más observadoras. Tengo que reconocer que actualmente existe un esfuerzo de las juventudes para ver al otro. Em, en el entendido también de que se dan cuenta que todos somos uno. Entonces, creo que eso sí hay que reconocer en las juventudes, que ahora sí miran que todos estamos, digamos, conectados o interconectados, que todos juntando esfuerzos podemos lograr algo mejor para beneficio individual, porque también las críticas son de es que ahora son muy individualistas. Sí, seguramente, pero si tú miras al otro, tu individualidad también se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque tienes mejores y mayores condiciones, de vida, ¿no? Entonces, creo que eso sí hay que reconocerlo. Quizás el esfuerzo que podría
también otras generaciones, es sumarnos a esta perspectiva en donde he escuchado gente mayor que dice, pues yo ya me voy a morir, sí, pero también hacen un cuidado del medio ambiente porque tienen descendencia y dice, bueno, porque es el mundo de mis hijos, porque es el mundo de mis nietos. Entonces, eso no se puede dar de la noche a la mañana, eso se tiene que dar de esfuerzos colectivos, de políticas públicas de mediano y largo plazo. Igual como nosotros aprendimos derechos humanos, igual se puede entender que el esfuerzo que se hace en estas agendas mundiales, en estos objetivos de desarrollo sostenible e incluso de generar ciudadanía mundial o conciencia global, se hace a través de un esfuerzo permanente de difusión, de enseñanza, decir a ver cuál es el alcance, de concientizar al otro y sobre todo de pensar que el mundo es de todos. Y al entender eso, tus acciones tendrían que estar enfocadas a que la consecuencia de tus acciones afectan al otro. Perfecto, muchas gracias, maestra. Ahora sí, se nos terminó el programa. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Espero que alguna otra vez nos venga a acompañar con este tema u otro. Y bueno, al final del día, ser ciudadanos del mundo es justo lo que menciona la maestra, reconocer que compartimos un lugar, un hogar en común y que todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Les agradezco a toda la gente que nos está viendo y escuchando por haber estado aquí presentes y el día de hoy sería todo por el programa. Nos vemos el siguiente miércoles a la 1:00 p.m. Hasta luego. Gracias, Sara. Bye. El tiempo es inexorable. Hemos llegado al final del programa. Gracias por ser parte de él. Los esperamos la próxima semana en Ethos Universitario. Sigan escuchando a Trilce Ovilla y sus conductoras Angélica Ramos y Sara Medrano. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.